Bien, hermanos, estamos estudiando el libro, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Es decir, a una iglesia que estaba en la ciudad de Galacia, antiguamente. Ahora, yo espero, hermanos, que estemos orando por estos estudios, por estos sermones, y que usted también en su casa lea, analice, si tiene preguntas, pues las haga, y trataremos con la ayuda del Señor de despejar hasta donde más podamos. Para hoy vamos a seguir con esta serie de mensajes expositivos y hemos llegado al capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, en el versículo 11. Versículo 11. Ahora, vamos a recordar un poco lo que dijimos hace 8 días. Dijimos que los judíos en la antigüedad y aún en los tiempos de los apóstoles, para ellos la ley estaba subdividida, si podemos decirlo, para poderla estudiar. Estaba la ley civil o penal, que era para los judíos, para su nación. Estaba la ley ceremonial, que era para regular toda la adoración a Dios en el templo y antiguamente en el tabernáculo. Y por supuesto la ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley ceremonial y la ley civil judía, pues era para ellos en ese momento, especialmente. Y la ley moral o los 10 mandamientos sí es para toda la humanidad. Las primeras fueron dadas por Dios, pero fueron legisladas por Moisés. Ahora, a partir del versículo 11 nosotros encontramos que aquí hay una alusión a la iglesia de Antioquía. No de Antioquia, sino de Antioquía. Ahora, esa iglesia de Antioquía, ¿de dónde apareció? La iglesia de Antioquía, que quedaba a cierta distancia de Jerusalén, Antioquía de Siria, esa iglesia parece que fue compuesta por personas que llegaron, que eran cristianas a esa ciudad. Fueron conociéndose, se reunieron, empezaron a enseñar la palabra, a predicar el evangelio, a evangelizar, y se fue conformando una iglesia muy fuerte, que tenía precisamente no un pastor, sino ancianos, pastores, varios, que desarrollaban su misión. El asunto es que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo fueron a esa iglesia. Esa iglesia, la mayoría de los miembros no eran judíos, eran griegos, o mayormente, como se le conoce con el nombre, gentiles. Un gentil es el que no es judío. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra gentil, se refiere al que no es judío. Y en aquel entonces, hace 2000 años, pues se refería a los griegos, más que todo. De manera que en esa iglesia llega el apóstol Pablo después de convertirse a Cristo, después de esa experiencia tan estremecedora que ya la hemos visto, pero también llegó el apóstol Pedro. No se sabe cómo llegó allá, si fue que la iglesia de Jerusalén lo mandó, pero probablemente él estuvo también enseñando la palabra y también conociendo cómo era esa iglesia que era mayormente gentil, cómo era que ellos habían recibido a Cristo, porque recordemos que los judíos, los primeros judíos que se convirtieron a Cristo, pensaban que la salvación era solo para ellos, solo para los judíos, y que los que no eran pues estaban sin salvación, como en el Antiguo Testamento. Entonces llega Pedro a la iglesia de Antioquía y allá se encuentra con Pablo, tal vez ayudando a predicar, a enseñar, etc.
Pero resulta que el apóstol Pablo se da cuenta de un problema que hay en la iglesia. ¿Cuál es? Vamos a mirar el versículo 11 al 13 inicialmente. Gálatas capítulo 2, 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál es el asunto? Como ya nosotros lo hemos dicho, a los gentiles, a los que no eran judíos, no había por qué exigirles que para ser cristianos se volvieran judíos y que tuvieran que practicar todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, entre ellas pues el rito de la circuncisión. Y la falla de los judíos era que cuando la gente se empezó a convertir a Cristo, ellos le decían a los que no eran judíos, le decían: bueno, muy bien que usted acepte a Cristo, muy bien que usted lo reciba como su Salvador, pero tiene que hacerse circuncidar, tiene que guardar todos los ritos de judío. Y eso no fue lo que inicialmente Dios enseñó aquí, según la revelación que dio a Pablo. Ahora, yo creo que aquí todos sabemos que es la circuncisión, pero cuando el bebé nace, hay una piel sobrante en el pene y entonces la operan. De manera que en la antigüedad, en los tiempos de Moisés, se estableció que todo judío tenía que hacerse circuncidar como una señal de que verdaderamente pertenecía al pueblo de Dios en la antigüedad y que era un judío y que estaba sometiéndose a todas las leyes. Esa era la señal, y que era perteneciente al pacto de Dios, el pacto que Dios había hecho entre él y su pueblo en la antigüedad. Bien, cuando ya comienza la iglesia, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro se les revela que no, que a los que no son judíos, cuando lleguen a la iglesia, no tienen por qué exigirle esas cosas, y que ni aun los que son judíos tenían que seguir practicando todas esas cosas del Antiguo Testamento, entre ellas, por ejemplo, la circuncisión. Y bien, están contentos ahí en la iglesia, y entonces Pedro está feliz con los gentiles, que bueno, ya no hay que andar con todas esas cosas. Pero resulta que de Jerusalén llegó una comitiva de judíos a conocer la iglesia, pero parece que eran unos judíos que todavía no habían entendido que la salvación ahora es por la gracia de Dios, que no es por la circuncisión ni por esos ritos del Antiguo Testamento. Y entonces Pedro cometió un pecado, el famoso Pedro. Cuando esos judíos llegan con esas ideas, entonces Pedro siente miedo y empieza a apartarse de los que no son judíos, y ya no comparte mucho con ellos, por temor. Y entonces por eso Pablo dice que eso no estaba bien, y dice aquí que lo resistió cara a cara, porque él estaba siendo un hipócrita en ese momento, estaba simulando o disimulando. Y cuando uno empieza a disimular lo que cree, entonces uno se convierte en eso, en un hipócrita. Pongamos un ejemplo de ahora para que entendamos mejor el asunto. Un ejemplo parecido.
Supongamos que alguien se ha convertido a la fe cristiana hoy y ha entendido que ahora los ritos y ceremonias del catolicismo no son necesarios. Entonces se convierte y viene a la iglesia evangélica, a la iglesia bautista. Aquí se le enseña, no, mire, ya el bautismo de niños, eso ya no es necesario, ya hay una cantidad de cosas que no son necesarias. Usted es libre en Cristo, usted es salvo solo por la fe en Cristo. Y esa persona, supongamos que entonces entiende, más o menos entiende eso, o se le enseña eso, pero cuando se encuentra en algunas reuniones donde hay personas católicas, le da miedo identificarse como cristiano, y entonces empieza a disimular y no es capaz de ser firme en su fe. Y por eso es que a veces nosotros tenemos, y yo lo digo con respeto, pues, ¿no? Pero conocemos a algunos que han conocido el Evangelio de la gracia de Dios y todavía van a misa y todavía participan de la Eucaristía. Se parecen a los judíos de aquel entonces. Dicen que creen en una cosa, pero cuando están con gente que no cree como ellos, entonces se esconden y disimulan y participan de lo mismo que ya saben que no hay que hacer. Ese fue el problema de Pedro, un hipócrita religioso, el gran Pedro. Y el problema es que la hipocresía es contagiosa. Lo que sucede con la hipocresía es que las personas ocultan sus verdaderas convicciones. No hay sinceridad. Entonces no defienden las convicciones, sino que el hipócrita se esconde para que otros no se den cuenta, ¿no? Entonces está en una reunión social donde hay gente de toda, y entonces él dice, no, ojalá que nadie aquí sepa que yo soy cristiano ni nada de eso, porque entonces me toca empezar a plantar mi posición. Disimula para no quedar mal con los demás. Disimula. En la iglesia no se puede permitir eso. Basta con que empecemos a aceptar el pecado de la hipocresía en uno o dos y se corre el peligro que todos empecemos a hacernos los ciegos con el pecado, los desentendidos. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Entonces Pablo dice, ¿y qué es lo que le está pasando? Pedro dijo, Pablo dijo, a veces es muy feliz con los que no son judíos y dice que no, que tranquilos, que solo Cristo es suficiente. Pero cuando está con solo judíos, entonces, cuando ya hay judíos presentes, le da miedo y entonces hace a un lado a los que no son judíos y se asocia con ellos, y ahí con ellos empieza a decir, no, sí, la circuncisión es necesaria, hay que guardar la ley de Moisés y todo eso para no tener problemas con nadie. Y por eso yo decía, la falta de convicción lo lleva a uno a la hipocresía religiosa. Y otro aspecto, hermano, que yo encuentro aquí también, siguiendo con esta lectura, es que la justificación por la fe es la que nos trae libertad. Los judíos creían que para uno justificarse y tener paz delante de Dios tenía que hacerse circuncidar, guardar una cantidad de ritos y ceremonios de la religión judía. Pablo enseña que no, que ahora que Cristo ha venido, la justificación y el perdón es por la fe, y eso me trae libertad porque me libera de una cantidad de cosas que no son necesarias. Por lo tanto, la primera cosa que nosotros tenemos que entender aquí también es, no le exija a los demás lo que usted mismo no cumple. Versículo 14. Ahí está entonces Pablo enfrentado a Pedro y dice,
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué los quiere convertir en judíos a los gentiles? En otras palabras, no le exija a los demás lo que usted mismo no cumple. Entonces, cuando Pedro estaba reunido con los gentiles, les decía que no había que hacerse circuncidar, tranquilos, pero cuando habían judíos presentes, entonces le decía a los gentiles que había que circuncidarse. Era una persona doble. Entonces es como cuando yo voy a una reunión donde hay todos los católicos y le empiezo a decirles: no, tranquilos, eso uno puede participar de la misa y tomar la Eucaristía y confesarse para que quedar bien con todos los que están ahí. Entonces estoy siendo una persona doble. La hipocresía no lo deja a uno caminar rectamente. Por eso Pablo le dice a Pedro: usted no está andando conforme a la verdad, sino que uno anda cojeando. En otras palabras, uno anda predicando media verdad y no actúa con rectitud. Entonces yo tengo que ser definido y firme, porque yo estoy convencido de que la justificación y el perdón de Dios es por la fe, no por ritos y ceremonias en el cuerpo. Segunda cosa: somos justificados entonces, como ya lo he dicho, por la sola fe en Cristo. Versículo 15. Versículo 15. Sigue diciendo Pablo: nosotros, judíos de nacimiento, le dice a Pedro y a todos los judíos, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué Pablo dice eso? Bueno, en otras palabras, lo que Pablo le dice a Pedro es: usted y yo, como judíos, hemos nacido judíos, sabemos que somos santos, porque somos el pueblo del pacto desde la antigüedad. En cambio, los gentiles son pecadores. Tenemos claro eso. Sin embargo, Dios nos ha revelado, versículo 16. ¿Qué les ha revelado Dios? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y en esas obras de la ley entra la circuncisión y todos los ritos del Antiguo Testamento. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, usted y yo, que somos judíos, también hemos pensado así, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vuelve y afirma entonces aquí que es imposible salvarse uno obedeciendo simplemente la ley. Entonces el apóstol Pablo declara que por las obras de la ley nadie será justificado, ni por obedecer la ley ceremonial, ni siquiera por obedecer la ley moral. Nosotros tenemos que guardar los 10 mandamientos hoy, porque los 10 mandamientos son para la humanidad para siempre, seamos judíos o no seamos judíos. Pero no por eso es que vamos a ser justificados, por guardar los 10 mandamientos. Empezando porque nadie ha sido capaz de obedecerlos perfectamente. Y aún si supuestamente pudiéramos obedecer perfectamente la ley de Dios, por ejemplo los 10 mandamientos, eso quiere decir entonces que podemos ser salvos por la ley, por nuestra obediencia, y en ese caso la muerte de Cristo sería en vano, lo cual no es cierto. No somos salvos por lo que hacemos, por obedecer, ni nada de eso, sino por la fe en Cristo.
Y luego viene otro tema. Hace Pablo una pregunta aquí, en el versículo 17. Vamos a leerlo, dice. Pablo está desarrollando pues toda esta idea para ir aclarando, y dice, 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Porque él está hablando ahí entre los judíos también, especialmente a Pedro. En otras palabras, al confiar solamente en Jesús y no en la ley de Moisés, ¿seguiremos siendo pecadores condenados? Le hace esa pregunta Pablo a los judíos. ¿Estaremos equivocados al confiar solamente en la gracia de Dios? En ese caso, si eso es una equivocación, entonces Cristo nos ha engañado, porque nos ha dicho que solamente confiemos en Él y en su gracia salvadora. Y si eso no es cierto, entonces Él nos ha engañado, y al engañarnos, Él también es un pecador porque nos está conduciendo por un camino equivocado. Pero claro, esa forma de pensar es equivocada también. La realidad es que la ley ya no me condena, por cuanto Cristo, el Hijo de Dios, cumplió la ley por mí. Además, sufrió sobre la cruz el castigo que merecíamos por haber violado la ley de Dios. Y sigue entonces aclarando. El hecho que la ley ya no me puede condenar, porque soy salvo solo por la fe en Cristo, porque Él fue el que cumplió la ley por mí, eso no significa que ahora la ley moral no me importa y que puedo vivir como me plazca, porque la gracia de Dios no es para libertinaje. Entonces, por eso hay unas iglesias evangélicas equivocadas y enseñando una herejía. Algunas iglesias dicen, bueno, yo soy salvo por la fe, por la sola fe en Cristo. Cristo cumplió la ley por mí, yo no tengo que cumplir ninguna ley. Cristo sufrió la condenación por mí, así que la ley no me condena, yo puedo vivir como quiera. Y entonces cometen adulterio, mienten, roban, matan y creen que van a ser salvos. Eso es equivocado, porque la gracia de Dios no es para libertinaje. No soy salvo por cumplir los 10 mandamientos, soy salvo por la fe. Sin embargo, debo obedecer los 10 mandamientos, no para salvarme, sino para crecer en santificación, para ser un mejor cristiano. Y seguimos. Hay un tercer punto aquí que yo sé que este pasaje no es tan fácil, aún explicarlo no es tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo estamos logrando. Pablo vuelve y entonces aclara definitivamente que las obras de la ley no justifican, no son medio de salvación para ningún creyente. Por tanto, ¿qué dice él en el versículo 18? Dice, leamos desde el 17, dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, o alguien nos acusa de que nosotros no estamos obedeciendo la ley, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, nunca, eso puede ser cierto. 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Sencillo. Pablo está diciendo que si uno ha eliminado de su vida los ritos y las ceremonias,
En el caso de los judíos, los ritos y ceremonias de la ley de Moisés, y los ha destruido porque no son necesarios para la salvación. Algo parecido le sucede a nosotros. Cuando yo dejé el catolicismo, pues todas las creencias que yo tenía y todas las prácticas que yo tenía quedaron destruidas, para mí no sirven para nada. Pero si después de uno haber dado ese paso, uno duda y piensa que esas cosas en las cuales creía antes sí son necesarias para la salvación, o uno enseña a la gente eso, entonces uno se convierte en un transgresor, o sea, en un violador de la ley. ¿Por qué? Por lo siguiente: si la ley moral no fue abolida, todo este tema de la circuncisión y todo esto, si eso no fue abolido, entonces uno tiene que seguir cumpliéndola. Y nosotros aquí, los cristianos, tendríamos que definitivamente pedirle perdón a Dios porque hemos dejado de cumplir muchas cosas del Antiguo Testamento, entre ellas la circuncisión, si no han sido abolidas. Y tengo que seguir cumpliéndolas. Y si fueron abolidas, como realmente lo creemos, entonces se comete un delito al considerarla como necesaria para la justificación de un pecador ante Dios. Por eso entonces aquí se afirma que las obras de la ley no son medios para la salvación para el creyente. Porque, y el apóstol da otra razón: la ley nos lleva a la muerte. Versículo 19. El apóstol Pablo sigue explicando, dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Un momento ahí. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si alguien quería seguir dependiendo de la ley para justificarse, de la ley del Antiguo Testamento, debía saber que esa ley lo llevaría a la muerte, porque la ley nos condena, no nos salva. La ley nos condena, no nos salva. Nadie puede ser salvo a través de la ley. Tiene que ser salvo es por la fe en Jesucristo. Y si alguien piensa que obedeciendo la ley va a ser salvo, esa misma ley lo va a condenar. Y el apóstol Pablo explica eso en Romanos 7:9. Romanos 7:9. En Romanos 7:9 él habla aquí de la ley y de este problema. Vamos a leer Romanos 7:7 en adelante. Mire lo que dijo Pablo aquí. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hubiera una ley que dijera esto es pecado, pues no existiría pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé o me di cuenta que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Expliquémoslo en castellano, si podemos. El apóstol dice que una persona o uno, puede haber habido un tiempo cuando uno vivió como si la ley no existiera.
Por tanto, uno pecaba y no le importaba. Pero un día uno reconoció definitivamente que hay una ley que condena eso que uno está haciendo. Una ley que le dice: no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y cuando uno se dio cuenta que esa ley existe y se dio cuenta que uno estaba cometiendo esas cosas, uno quedó condenado. Y uno llegó a saber que el castigo de la ley era la pena de muerte. Porque la ignorancia no lo salva a uno. Por lo tanto, la ley no le ayudó en nada, sino que lo condenó. Por eso decimos que la ley nos salva, la ley nos condena. ¿Cómo salir de ese problema? Porque usted y yo hemos violado la ley de Dios, estamos condenados y merecemos la pena de muerte. Porque no hemos cumplido. ¿Cómo salir de ese problema? La única manera es que usted pague con su vida. Una vez que, en los países donde hay la pena de muerte y un asesino o un violador es condenado a pena de muerte, la única salida es para purgar su pena es que le quiten la vida, que lo pasen al otro lado. Y lo mismo sucedía con la ley. La única manera es que yo pague con mi vida lo que he hecho, con mi muerte. Y eso es muy difícil, pues no hay nada más que hacer, pero sí hay una salida. ¿Cuál es la salida? Cristo murió por mí para que yo pueda vivir. Cristo murió por mí para que yo pueda vivir. Versículo 20. Entonces sigue diciendo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo funciona eso? Cristo pagó el castigo que exige la ley. Es decir, padeció la pena de muerte por todos aquellos que creen en Él. Lo que la ley exigía, Él lo cumplió en la cruz. La ley decía, mire, la ley le decía a usted merece el castigo y la muerte por haber pecado. Jesucristo, si usted cree en Cristo, Cristo murió por usted. Y entonces Él cumplió el castigo que usted merecía, cumplió la exigencia de la ley. Cristo estaba pagando el castigo por sus pecados sobre la cruz. Estaba muriendo en su lugar. Y eso es exactamente como si usted hubiera muerto con Él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿La ley me condena? Ya no, porque yo estoy con Cristo crucificado. Él pagó por mí la condenación y el castigo. Luego dice Pablo aquí, y ya no vivo yo. Claro, si usted ha muerto con Cristo, usted ya no vive. Usted es un muerto. Usted ya no vive porque usted ha muerto con Cristo en la cruz. Ahora usted es una persona nueva, como dice el versículo 20, ¿no? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces el Señor ahora ha venido a mi corazón, ha venido en el poder del Espíritu Santo, me ha justificado, me ha regenerado. Por tanto, lo que yo ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora uno está unido a Cristo por medio de la fe. Ahora usted ya no puede vivir en el pecado como antes. Ahora que está en Cristo, usted no es el mismo que antes.
Usted es otra persona, es una persona nueva, regenerada, justificada, porque usted murió con Él en la cruz. El pecador, el malo, el que merecía el castigo, murió con Él en la cruz. Y todo fue por la gracia de Dios, como dice el versículo 21. Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y vuelve al tema. Es por eso que somos salvos, por la gracia de Dios, no por la circuncisión y esas cosas, porque si fuera por eso, entonces Cristo vino a perder el tiempo. Y entonces dice de Cristo: yo no desecho la gracia de Dios. Pero antes de eso dice: lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabemos que el Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1. Y que Él se dio en la cruz para pagar el castigo que merecíamos por haber violado la ley. Y esta es la experiencia salvadora de cada persona que ha sido justificada por medio de la fe. Y no podemos rechazar la gracia de Dios. Si uno pudiera salvarse por las cosas que hace, por las buenas obras, por la religiosidad o por el legalismo, entonces la muerte de Cristo sería inútil. Porque eso quiere decir que uno se puede salvar aparte de Cristo. Pero no hay ningún camino a la salvación solamente por medio de Cristo. Que usted crea en Él, se arrepienta y confíe en Él, quien llevó sus pecados en la cruz. Entonces, como nadie ha cumplido la ley sino solamente Cristo, si la persona se acoge a la gracia de Dios, es salva. Pero si no se acoge a la gracia de Dios, va a tener que pagar por sus pecados eternamente en el infierno. Conclusión a esto, hermano, yo espero que no los haya confundido, sino que hayamos entendido. Conclusión: afiancémonos en esta doctrina, porque lo que le dijo Pablo a Pedro fue eso. ¿Y usted qué está? ¿Qué le pasa a usted? No sea hipócrita. ¿Dónde están sus convicciones? A fin que, ¿somos salvos por la circuncisión o somos salvos por la gracia de Dios? Pues yo le voy a explicar por qué es que somos salvos por la gracia de Dios. Y es todo lo que acabamos de ver. Por eso afiancémonos en esta doctrina. Somos justificados por la sola fe en Cristo. Su sacrificio por nuestros pecados fue completo y perfecto. Perfecto y completo. Y Él reformó todo lo anterior. Por eso hoy en día no tenemos que hacer como en la antigüedad, que cuando uno cometía un pecado tenía que ir al matadero o a la plaza y comprarse un ternero o un cordero y llevarlo al sacerdote y para que él hiciera un sacrificio y le cortara la cabeza, derramara su sangre allá en el altar, y el animal con su vida pagaba por mis pecados. Ahora es Cristo, el Cordero de Dios, que hizo un perfecto sacrificio por nuestros pecados. Entonces seamos firmes en lo que creemos. Estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Hay que ser firme. Cuando creemos en un todo suficiente Salvador, eso nos libera y no vamos a andar dudando sobre nuestra salvación. Ahora tenemos una vida nueva, porque la persona que éramos antes ya murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya murió con Cristo en la cruz.
Por tanto, ahora vivimos una vida nueva en Cristo, alejados del pecado. Y esto no es una cosa de solo un discurso ahí académico, sino que eso es algo que uno ha vivido. Y uno sabe que es una persona nueva por haber creído en Cristo. Y lo vive y lo experimenta. Pero como digo, esto es algo que uno debe experimentar, sentir, creer, ¿no? Si no todo esto que hemos hablado hoy, sin entendimiento no sirve para nada. Es letra muerta. La buena doctrina es para que uno sea libre y feliz. Pobre un judío, hermano, que no ha creído en Cristo. Todavía anda pensando que tiene que circuncidarse, que tiene que ir a hacer holocaustos y ceremonias y ritos, que tiene que guardar solamente el sábado, que tiene que... Bueno, una cantidad de cosas. No, a mí la doctrina me ha hecho libre y feliz, para que uno ame a Dios y viva rectamente. Porque si la doctrina no lo ayuda a uno a liberar y a ser feliz, entonces no sirve para nada. ¿Está usted confiando solamente en Cristo para su salvación? ¿O sigue pensando que hay que añadirle algo más a la obra de Cristo? Algo más para la salvación. La Biblia es clara, nosotros no somos salvos por obras. Claro, somos salvos para obras, pero como fruto y consecuencia. No como causa sine qua non para nuestra salvación. Usted está confiando en algo más todavía, y por ahí mucho evangélico despistado. Cuando un evangélico o cristiano de cualquier iglesia no tiene claro esto, no tiene bien claro, no está bien convencido de esto, ¿sabe qué va a hacer? Y lo hemos visto, en la hora de la muerte termina llamando al cura para que le aplique la extrema unción, a ver si así va a entrar al cielo. Nosotros no hay nada de eso para nosotros, hermano. Estamos seguros. ¿Usted está seguro? Vamos a orar.